la voz como la música, pues es agradable, y me gustaría que fuera agradable ya no solamente en Cello. Yo sé que en Cello no hay problema, se oye muy bien en Cello, pero quisiera que fuera agradable también a través de TikTok, y si es agradable yo no muevo nada y comenzamos a enseñar. Tengo que decir a los que me están viendo a través del TikTok, no lo voy a hacer por respeto a todos ustedes, el desactivar los comentarios, ¿de acuerdo? Pero no voy a responder ahora a ningún comentario que me hagan, porque tengo que dedicarme. Hoy los martes es noche de Biblias abiertas para el canal de Cello, Conquistando Corazones. Pero quería compartirlo con TikTok, pero hoy no voy a responder a ningún comentario. Ya el viernes que hago mi directo, pues ahí estaremos respondiendo a las preguntas. Pero quiero que escuchen, para todos aquellos que quieran oír la palabra, pues puedan estar escuchando, ¿de acuerdo? Así que nos movemos, atendemos también a la aplicación de Cello. Cualquier momento que ustedes dejen de escucharme, me lo dicen por el chat como siempre, y rápidamente lo solucionamos. Así que, bueno, mis amados, la semana pasada, el martes anterior, estuvimos hablando acerca de Primera de Corintios capítulo 4. Vamos por nuestra clase número 9. Clase número 9. Estamos conociendo la epístola a los Corintios, primera carta a los Corintios. Y ya saben ustedes que las clases anteriores pueden encontrarlas en mi canal, en YouTube, Eugenio, canal oficial. Ahí está el seminario, varios seminarios, entre ellos las 8 clases anteriores. Vámonos a la palabra de Dios. Hoy noche de Biblias abiertas, enseñados por la palabra. Y nos vamos al capítulo 4. Y la clase anterior estuvimos trabajando con 2 versículos. Primero, el verso número 1 y el verso número 2. Dice la Biblia: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Estuvimos trabajando con estos 2 textos. Estuvimos hablando de que hay una empresa espiritual que es el camino del evangelio. Es la iglesia. Es una empresa que Dios ha establecido, que necesita Dios trabajadores, gente que esté dispuesta a trabajar en el reino de Dios, gente que esté dispuesto a colaborar, gente que esté dispuesto a servir al Señor como servidor, como administrador, servir a Dios en diferentes áreas donde Él nos establezca, ser fiel a nuestro llamado, cumplir con el don que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y estuvimos trabajando con todos este tema y concluimos que Dios es fiel en pagarnos justamente. Y si Él decide pagarnos justamente, le damos gracias. Y si Dios ya no nos recompensara jamás en la vida, le tendríamos que seguir dando gracias, por la razón de que Él ya nos ha pagado con intereses en la cruz del Calvario. Hoy seguimos adelante con nuestro seminario y vamos a leer el verso 3. Y dice: pero yo en lo poco tengo el ser juzgado por vosotros. Ahora vamos a estar desarrollando este tema. O por tribunal humano, y ni aún yo mismo, a mí mismo, me juzgo a mí mismo, dice Pablo. Y verso 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso
soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Verán, si la clase anterior estuvimos hablando de que en esta empresa Dios está buscando gente que esté dispuesto a trabajar. Dios quiere dar trabajo a hijos e hijas suyas. Dios quiere dar una misión. Dios quiere lo que la Biblia llama la manifestación del Espíritu para provecho. Y Dios quiere depositar en cada uno una responsabilidad. Dios quiere depositar en cada uno un trabajo, encaminarles en un camino para que dediquen sus vidas a hacer bien, porque miren, el mundo está completamente sumido en tinieblas. Hoy día la única luz que hay en el mundo, la Biblia dice, mas vosotros sois la luz del mundo. Por eso necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar para Dios. Pero el requisito para entrar en esa empresa, dijimos, dice la Biblia, ahora bien, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Es decir, concluimos que sin fidelidad no existe contrato espiritual. Pero una vez que Dios ve a un hombre o a una mujer fiel, Dios no va a pasar la oportunidad. Porque si algo Dios está buscando es gente fiel. Fiel en el público y fiel en lo secreto. ¿Por qué necesita Dios trabajadores fieles? Porque Proverbios 13:17 dice: el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. ¿Por qué necesitamos o por qué necesita Dios gente fiel? Necesita Dios gente fiel porque solamente los fieles transmiten salud a los demás. Solamente los cristianos fieles son capaces de sanar las heridas de los demás. La gente infiel son mensajeros de desgracia. Siempre tienen una palabra negativa en sus labios. Pero la gente fiel siempre tiene una palabra de ánimo, siempre tiene una palabra de consuelo, siempre tiene una palabra de maldición, de bendición y no de maldición. Pero el mensajero que es infiel, la persona que es infiel es todo lo contrario. No bendice, maldice. No son portadores de buenas noticias, sino que, como en el libro de Job capítulo 1 dice la Biblia, que cuando Job está pasando por la desgracia de estar sufriendo esos problemas, dice la Biblia que vino uno de los mensajeros y dijo: han muerto todos los pastores, han quemado todas las ovejas, y dice: solamente escapé yo para darte la noticia. Y los mensajeros que venían a Job a darle noticia, todos ellos eran portadores de malas noticias. No necesitamos hoy día portadores de malas noticias. Si queremos malas noticias, pues simplemente hay que ver las noticias a la hora de comer. Las malas noticias nunca van a faltar, porque siempre habrá desgracias en el mundo, pero necesitamos que se levante gente fiel, gente que alumbre en medio de las tinieblas, gente que tenga una palabra positiva, gente que tenga una palabra de ánimo, gente que levante una bandera de fidelidad en medio de este mundo de desgracia. Necesitamos gente fiel. ¿Por qué también necesita Dios trabajadores fieles? Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. ¿Por qué necesita Dios gente fiel? Porque solamente los fieles hablarán verdad. Y en este mundo de mentira que está siendo gobernado por Satanás, príncipe, el padre de toda mentira, y él es mentiroso desde el principio. El mundo no necesita gente que colabore con el diablo.
El mundo lo que necesita es gente que esté a favor de la verdad. Jesús decía, quien oye la verdad, oye mi voz. Cristo es la representación de la misma verdad. Cuando hablamos verdad, honramos a Él. Cuando mentimos, honramos al diablo. Pero cuando hablamos verdad, estamos honrando a Dios con nuestros labios. Porque Cristo es la representación de la verdad. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por qué necesitamos gente fiel? Porque solamente los hombres y las mujeres fieles tienen su identidad bien definida. Es decir, saben lo que son en Dios. Miren, hay un texto en la Biblia, voy a buscarlo, en Romanos, creo que es el capítulo 12. Sí, Romanos capítulo 12 y verso 3, mira lo que dice la Biblia. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada uno que está en vosotros, fíjate lo que dice, que no tengan más alto concepto de sí mismo que el que deba de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate lo que dice. No dice que no te consideres. Lo que dice la Biblia es que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba de tener. Entonces yo no comparto con los cristianos que dicen yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy nadie. No, somos la iglesia de Cristo. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. No es que vale un poco, no, es que lo ha valido la sangre del Cordero. Él ha entregado su hijo por amor a usted. Entonces se tiene que considerar a sí mismo. Claro que vale. Por eso yo reprendo todo espíritu de complejidad que atacan a mucha gente y empiezan la gente a vomitar porque se miran en el espejo y hay gente muy delgada y se ven que están gordos y ellos se enferman porque no se sienten felices consigo mismos. Y empiezan a enfermarse. Y vienen los complejos. Y viene la voz de Satanás lanzando dardos del enemigo diciendo no sirves, no vales. Eres feo, eres fea. Por esas razones que nadie te ama, nadie te quiere. Y Satanás empieza a atacar a la gente. Y hay gente atormentada. Hay gente con muchos complejos porque están siendo atacados por el diablo. Gente que le siembra al diablo que no sirven, que no valen para nada, que ya lo intentaron y fracasaron. Y como fracasaron una vez, ya no pueden volver a intentarlo porque fracasarán otra vez, le dice el diablo. Pero la gente fiel tiene su identidad bien definida. Porque saben lo que son en Dios. No se consideran más de lo que deben considerarse, porque eso es error. Ya lo hemos leído en Romanos capítulo 12, verso 3. Pero sí, conforme la medida de fe, ellos se consideran. Yo claro que valgo mucho. ¿Por qué? Porque en Dios valgo mucho. Y Dios me ama a mí tal como soy. Por eso no te creas las mentiras del diablo. Mira qué identidad bien definida tenía el apóstol Pablo. El verso 3. Yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y aún por mí mismo. Vamos a estar desarrollando aquí unos minutos. Fíjate que en este versículo aparecen 3 tribunales a los cuales el apóstol Pablo se va a enfrentar. 3 tribunales. Y uno dice, fíjate, el verso 3. Yo
en muy poco. Fíjate que no dice yo en nada. Porque si dice en nada, estaría diciendo yo soy perfecto, sin defectos, yo no tengo nada que corregir, a mí nadie me tiene que... No, él dice yo en muy poco tengo el ser juzgado, y aparece el primer tribunal por vosotros. Y esto, hermano, esto da mucho que pensar. Da mucho que pensar porque solamente una persona, alguien que se atreve a exclamar tal afirmación, es porque tiene que tener su identidad cristiana a la altura de un hijo de Dios. Si no, alguien no se atreve a declarar tal afirmación. Yo en muy poco, dice Pablo, en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros. Ese es el primer tribunal, el tribunal de los demás. Necesitamos tener una identidad bien definida, porque los demás nos van a querer juzgar. Ya Jesús había adelantado: no juzguéis para no ser juzgados, porque conforme la medida que midáis seréis medidos. O sea, ya Jesús nos estaba advirtiendo que la gente nos iba a juzgar. Y hay un problema cuando la gente nos juzga. Hay un serio problema porque la gente a veces te juzga según su criterio, según su opinión, según su manera de pensar. Y como él tiene una visión diferente, decide juzgarte, y a veces hay juicios que hacen tanto daño a otros. Como, bueno, yo en tu lugar lo hubiera hecho de diferente manera, yo en tu lugar hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y a veces nos sientan en un tribunal humano de los demás. Es el tribunal que hace la gente. Se toman la pretensión, la valentía, la osadía de sentarte en un banquillo y ser eso los jueces y juzgar la situación de los demás. Pero cuando un cristiano no tiene su identidad bien definida, pueden sufrir mucho daño cuando la gente te juzga y lo hace mal. Por eso, fíjate la identidad bien definida que tenía Jesús. Jesús tenía una identidad tan bien definida que mira lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 27 y verso 40. Y diciendo, mira lo que le dijeron a Jesús: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. Porque Jesús había dicho: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Se pensaban que estaba hablando de el templo de Jerusalén. Que fijaros, voy a dar un dato sacado del tema y luego volvemos a entrar. Se está hablando que van a reconstruir el templo de Jerusalén por 3ª vez. Esto está profetizado en la Biblia. La Biblia dice que llegará un momento en el que el anticristo irá a Jerusalén, entrará en el templo, se sentará y se hará pasar por Dios. Para que esto suceda, el templo debe de haber sido reconstruido. ¿Saben ustedes que uno de los proyectos de los judíos es levantar el templo en 3 días? Y me dirán, ¿y cómo pueden levantar en 3 días el templo? Porque ellos imitan al rey Salomón, que la Biblia dice que no se escuchó en tiempos de Salomón, cuando él construyó el templo, no se escuchó ni ruido, ni martillo, ni cincel, sino que traían las piedras cortadas y preparadas de la cantera.
Y esto de que ellos pretenden hacerlo en 3 días es como una ofensa a Jesús por decir: destruye este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y dice, ellos se pensaban que hablaban del templo, pero ignoraban que hablaban de su propio templo. Destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días. Ellos no saben que estaban hablando de la muerte y la resurrección. Pero fíjate cómo son los judíos que no creen en el Mesías. Digo los que no creen en el Mesías, que uno de sus proyectos es hacer eso para una vez más ofender a Jesús. Tú que decías, destruye el templo y en 3 días lo levanta, y dice, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Hay un evangelio que añade, porque los evangelios no se contradicen, los evangelios a veces son una extensión del pasaje, de un pasaje que leemos, son como las versiones extendidas. Cuando lo unimos, todos los pasajes a veces son el mismo pasaje, no es que a veces, siempre es el mismo pasaje, lo que he visto desde lugares diferentes, y como lo cuentan personas distintas, a veces escuchan cosas que otros no escucharon. Cuando aquí en Mateo dice, desciende, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, hay otro evangelio que añade, fíjate lo que añade otro evangelio. Desciende para que creamos en ti. Fíjate la oferta. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, si verdaderamente eres el Mesías prometido, aquí hay gente, me están escuchando, dirían, si desciendes de la cruz, los que estamos aquí vamos a creer en ti. Y ahí una persona tiene que tener su identidad bien definida para ni tan siquiera prestar atención a lo que le dijeron. Fíjate la oferta. Si bajas, creo en ti. Pero Jesús sabía que si descendía de la cruz, se terminaba todo. Porque hoy lo que estamos haciendo no lo hubiéramos podido hacer. Si Él desciende de la cruz, no hay perdón de pecados. Si Él desciende de la cruz, millones de personas no se hubieran arrepentido y hubieran nacido de nuevo. Si Él hubiera descendido de la cruz, ¿para qué? ¿Para contentar a los demás? ¿Para contentar a unos 4 que estaban tentándole a Dios? ¿Le estaban provocando a Dios? ¿Hubiese quedado bien delante de unos poquitos? ¿Y quién hubiera pagado las consecuencias? A veces, hermanos, entramos en provocaciones de los demás. ¿Sabes por qué necesitas tener tu identidad bien definida en Dios? Y eso viene por medio de la fidelidad. El contexto es la clase número 8. Porque a veces la gente te provocará. Porque querrán ser juez de la situación en la que estás. Y no tienes que permitir, vamos a colocar bien la cámara para que puedan vernos, no puedes permitir que la gente te domine, no puedes permitir que la gente controle tu vida. Dios te ha hecho libre. Vive en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. A veces la gente nos provoca. Yo haría esto, yo haría lo otro, yo lo haría así, yo lo haría de esta otra manera. Pero tenemos que tener nuestra identidad bien definida. Porque cuando tenemos nuestra identidad bien definida, entendemos que no somos lo que la gente dice que somos. No valemos lo que la gente dice que valemos. No tenemos lo que la gente dice que tenemos. Sino, como decía Basilio Moto, somos lo que Dios dice que somos, valemos lo que Dios dice que valemos y tenemos lo que Dios dice que tenemos. Entonces las cosas cambian.
Cuando tenemos la identidad bien definida, somos lo que Dios dice que somos, valemos lo que Dios dice que valemos, tenemos lo que Dios dice que tenemos. El juzgado por los demás. Si no tienes tu identidad bien definida, vas a sufrir mucho con los juicios de los demás. Pero fíjate lo que dice el verso 3. Hay otro tribunal. Tribunal número 2 es el siguiente. Dice, yo muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ya que estamos hablando de Jesús, fíjate, él no tenía que ser juzgado, no muy poco, él no tenía que ser juzgado por nada, porque él no cometió el que por amor el verbo se hizo carne, él nunca cometió pecado. Como dice la Biblia, no hubo engaño en su boca. Él fue sin mancha, sin contaminación. Pero es que por tribunal humano, él un día estuvo ante un tribunal humano. Mateo capítulo 27, verso 11. Que Dios bendiga mucho a mi tía Aramis, que está conectado en el TikTok. Dios te bendiga, tía Aramis. Capítulo 27 de Mateo, verso 11. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Es que la Biblia es tan maravillosa. Vamos a estar... ¿Hay alguien del sello que no nos oye? Darme un minuto, TikTok, que voy a solucionar un problema que hay en el canal de sello. Voy a desconectar y voy a entrar. Darme 30 segundos, por favor. 30 segundos. Ahora me debe escuchar el canal de sello. Se había bloqueado, me lo confirman y seguimos predicando la palabra del Señor. Que alguien me lo confirme, por favor, por el chat. Vale, perfecto. Perfecto. Jesús en pie ante el gobernador. La noche anterior le habían golpeado, la noche anterior le habían injuriado, la noche anterior le había pasado preso, encadenado, burlándose de él, riéndose de él. Toda la noche escarnecido. Estamos hablando de toda una noche, cuando muchas veces leemos en la Biblia y pasó toda la noche, lo leemos en segundos, pero no nos damos cuenta que toda una noche son muchas horas. Y uno, después de haber pasado toda una noche así, lo normal es que hubiese ido delante del gobernador arrastrado, sin fuerzas, sin ánimo, que no tiene ánimos ni fuerzas para nada. ¿Cómo va a tener ánimo de ponerse en pie? Si durante toda la noche ha estado golpeado, toda la noche le han injuriado, no le han dejado dormir, cansado. Pero cuando llega el gobernador, él está en pie delante del gobernador. ¿Sabes por qué se pudo mantener en pie delante del gobernador? Porque durante el Getsemaní pasó la noche de rodillas adorando al Padre. Porque solamente la gente que vive de rodillas delante de Dios serán capaces de ponerse en pie delante del diablo y resistirle. Y él estuvo ante un tribunal humano y le preguntaron diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Un ataque contra su identidad. ¿Eres tú el rey de los judíos?
¿De verdad eres tú? Y mira lo que dice Jesús. Y Jesús dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Verso 13 y 14. Pilatos entonces dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Vamos a ver, esto no hay quien lo entienda. Esto no hay quien lo entienda. Está ante un tribunal. De pie ante un tribunal. Le están acusando. Defiéndete, Jesús. Di algo. Si eres inocente, di algo. El que es no necesita publicarlo. Ay, Padre, no sé. Yo lo voy a lanzar así para que ustedes vayan meditando. El que es, el que verdaderamente es, no necesita ir publicándolo. Mira, el capítulo 6 de el maravilloso libro de Isaías, aparecen ahí unos seres angelicales haciendo una serie de cosas. Y miren lo que hacen. Cuando Isaías tiene la visión en el templo, en el año en el que murió el rey Uzías, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines. ¿Dónde? Por encima de él. Eso dice la Biblia, Isaías capítulo 6, verso 2, pueden leerlo. Por encima de él había serafines. O sea, Dios es el alto y el sublime. Él es el que reina en el reino de los hombres y hace lo que quiere. Él es el autor de la vida. Él es el hacedor de las maravillas, el creador del universo. Pero hay serafines por encima de él. Y eso no le disgusta a Dios. Porque Dios, escucha, Dios no tiene que competir con nadie. Dios no tiene que demostrar nada a nadie. A Dios no le ofende que la gente, que esos seres, los serafines, vuelen por encima de él. No le ofenden a Dios. ¿Qué crees? ¿Que a Dios le ofende que te haga famoso? A Dios no le ofende que te haga famoso. Es más, Dios aprovecha si te hace famoso, porque Dios está buscando gente, no para hacer las estrellas. Dios está buscando gente para hacer su estrella. De las estrellas, gente famosa, convertirlas en su estrella. Porque Jesús sí Dios tenía una estrella. Dice la Biblia, dijeron los magos, su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. No necesitamos estrellas, no necesitamos famosillos que busquen que hagan las cosas por su propio interés. Para muchos me gustan, para muchos likes, para muchos seguidores. No es que yo estudio y predico para que la gente me invite y para que la gente haga esto, o yo hago las cosas en el TikTok, o hago las cosas en Cello para que la gente me reconozca y vea lo que yo sé y vea el talento que tiene. Cuando alguien decide ser una estrella y ser famosillo y buscar la oportunidad en Dios para intentar ser famoso, la gente que quiera ser estrella va a poder brillar unos minutos y brillará un poco de tiempo y brillará a lo largo de la noche, pero saldrá el sol de justicia y todas las estrellas del firmamento van a desaparecer. Únicamente dejará Dios brillar no a gente que busque ser estrella por propio interés,
sino que sean su estrella, porque la gente que son su estrella, yo soy una estrella, gente, hermanos, que decide ser estrella, pero en las manos de Dios tienen un solo cometido: guiar a otros a través del desierto, sacarlos del desierto de este mundo y guiarlos hasta donde estaba Jesús, y cuando ya les hayas guiado hasta allí, desaparecer, dice la Biblia, y la estrella que habían visto desapareció. ¿Y quién recibió los presentes? Oro, incienso y mirra. ¿Quién recibió la adoración? ¿La estrella? No, Cristo. Si eres famoso y quieres alcanzar fama, ten tu identidad bien definida, porque no trabajas para ti, trabajas para Él. Y si quieres ser una estrella, sé su estrella. Que Dios reprenda la fama, el protagonismo. Jesús no contestó, no tenía Él que demostrar nada. Fíjate lo que dicen. ¿Sabes por qué sabemos que Él es santo, santo, santo? ¿Sabes por qué sabemos que Dios es santo, santo, santo? Mira quién lo dice. Los serafines tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Fíjate, no lo decía el que estaba en el trono, porque el que está en el trono no hace falta que proclame que es santo, porque él no quiere buscar nada, pero sabe que aunque él no lo proclame, hay otros que lo cantan por él, y los serafines ya dicen: santo, santo, santo. El que es, no hace falta que se defienda ante tribunal humano, y ante gobernantes, y ante los sacerdotes, ni ante los ancianos. Jesús, dice la Biblia, que no respondió palabra, y cuando hay alguien con su identidad bien definida, dice la Biblia, y se maravillaba Pilatos. ¿De qué? De su silencio. Hay silencios tan hermosos. Hay silencios tan maravillosos. A veces hablan más nuestro silencio que nuestras palabras. Y termino. En nada tengo que ser juzgado por los demás, por tribunal humano, y dice: aún por mí mismo. Mira si tenemos que tener nuestra identidad bien definida. Porque el apóstol Pablo dice: ni aún por mí mismo. Y cuando ahí dice la Biblia: por mí mismo, fíjate, hay un texto en la Biblia que dice: examinaos. Pero no examinar a nadie. Aquí no se trata de hacer juicios a nadie. Examinaos a vosotros mismos. Y dice: ¿para qué? Para ver si estáis en la fe. El único examen a un ser humano que se te permite hacer es tú mismo hacerte un examen a ti mismo. Cuando nos examinemos a nosotros mismos, nos daremos cuenta de los errores que tenemos. Y cuando él piensa y dice Pablo: ni aún por mí mismo tengo que ser juzgado. Esto nos está hablando de el contexto de esta palabra es el verso 4, que lo leo, pero no lo voy a desarrollar. Eso es la semana que viene. Dice el verso 4: porque, ¿te das cuenta cómo es el contexto a yo no tengo que ser juzgado por mí mismo? El verso 4 dice: porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Porque de nada tengo mala conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Dónde habita la conciencia? ¿Quieren saber algo más acerca de la conciencia a nivel profundo
y entender por qué Pablo dijo, ni por mí mismo tengo que ser juzgado. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, yo no sé cuántos están dispuestos a sumergirse en este río tan profundo como es la conciencia. Si quieres conocer un tema que no se puede estudiar en ninguna universidad, porque la conciencia, no hay libros de universidad que te vayan a explicar qué es la conciencia, dónde habita la conciencia, qué función hace. No hay libros en las universidades, hay un único libro. Las Sagradas Escrituras es el único libro que te dice qué es la conciencia, dónde habita la conciencia. Por eso te invito al próximo martes, la clase número 10 de la carta a los Corintios, ya 10 semanas, increíble hermano cómo pasa el tiempo, disfrutamos, yo disfruto hermano, mi vida es amar la palabra y yo no sé hacer otra cosa, es que no quiero tampoco hacer otra cosa. Les invito el próximo martes a la noche de Biblias abiertas. Y esto se lo digo a los de Canal Encello, la gente que nos ve a través del TikTok. Les invito el próximo martes a escuchar a hermanos adorar y después a continuar con esta serie de mensajes de Biblias abiertas. Creía que iba a hablar tribunales y conciencia, pero únicamente hemos hablado acerca de tribunales. Pero la semana que viene vamos a dedicar un estudio completo para hablar acerca de la conciencia. Padre, gracias en esta noche por permitirme predicar tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que me das cada semana de recibir tantas bendiciones, Señor. Te ruego que allí donde no he llegado yo, Señor, que tu Espíritu Santo enseñe, guíe, recuerde, que tu Espíritu nos guía a toda verdad, Señor. Gracias por cada oyente. Bendice estos proyectos que estamos lanzando, Señor, a través de TikTok, que llegue a los hogares, que haya un despertar y un amor por tu palabra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por haber estado conectados. Tiaramis, para mí es un placer verte conectado. Gracias a todos. Tío Juan, adelante. Un beso muy fuerte a todo el canal de Cello. Adelante, tío Juan. TikTok, ahora volvemos, ¿vale? Voy a silenciar el micro para escuchar a los hermanos. Bueno, pues amén, amén y amén a la palabra del Señor. Qué bien nos haces, Eugenio.